Imagina que construyes un dique para proteger una ciudad. Te basas en 100 años de datos sobre el nivel del río. Es un dique robusto, científico. Ujú. Pero, ¿qué pasa si la próxima inundación es de un tipo que nunca se ha visto? Una que, bueno, desafía todas las predicciones. Pues que el dique no sirve para nada. Exacto. En el mundo financiero, ese dique se rompe constantemente. Es una analogía perfecta, la verdad, porque el problema no es que los cálculos estén mal, No, claro. es que se basan en un historial que no contiene la catástrofe que está a punto de ocurrir. Bienvenidos a nuestro análisis. Hoy nos sumergimos en un documento académico que aborda precisamente este problema. Cómo prepararnos para lo impredecible en los mercados financieros y, ojo, en el ciberriesgo. Dos temas muy potentes. Y la misión que nos proponemos, no es aprender a predecir el futuro. Eso es imposible. Desde luego. Es algo mucho más pragmático. Intentar cuantificar el riesgo de la peor manera posible, aceptando que no sabemos cómo será el próximo desastre. Exploraremos un método propuesto por investigadores de la Universidad Leibniz de Hannover que intenta justo eso, modelar la incertidumbre donde más duele. En los eventos extremos, así es. Se trata de construir un dique que no solo resista las inundaciones que hemos visto, sino que intente anticipar la peor inundación imaginable. Vale, pues vamos al meollo de la cuestión. ¿Dónde está el verdadero problema aquí? Porque, los modelos de riesgo financiero existen desde hace décadas, y en el día a día, pues parecen funcionar. Funcionan, sí, para los días de llovizna o para alguna tormenta moderada, si seguimos con tu analogía. Claro, Llama dependencia de cola ocurre durante el huracán de categoría 5. No se trata de que un activo financiero, una acción, por ejemplo, caiga de valor. no. El problema es que en una crisis todo cae a la vez y de una forma perfectamente correlacionada, catastrófica, como vimos en 2008. Claro, es que recuerdo perfectamente que en 2008 no importaba si tenías acciones en Estados Unidos, en Europa o en Asia, daba igual. Todo se hundió al unísono, y los modelos no vieron venir esa sincronización tan brutal. Exacto. Y el documento es muy claro sobre por qué esto es tan difícil de modelar. La razón es la escasez de datos. Ah, claro. Los colapsos sistémicos son, por definición, raros. Esto obliga a los analistas a usar herramientas matemáticas que, bueno, funcionan muy bien para el 99% de los días normales. Pero fallan estrepitosamente en el 1% que de verdad importa. Justo. Para entender cómo se relacionan los riesgos, usan una herramienta llamada cópula. Espera, cópula. Suena muy técnico. ¿Podemos traducirlo? Claro. Imagina la cópula como el ADN genético que dicta cómo se comportan dos gemelos idénticos. Vale. Algunos ADNs hacen que siempre se muevan juntos. Si uno ríe, el otro también. Otros ADNs hacen que sean más independientes, pero que en situaciones de pánico o estrés reaccionen exactamente igual. Entiendo. La cópula es ese ADN que define la relación entre dos o más riesgos financieros. Y el problema, como señala el estudio, es que los modelos estándar eligen el ADN más por lo fácil que es de analizar en el laboratorio. Que por lo bien que representa a los gemelos en una crisis del mundo real. Has dado en el clavo. O sea, se elige la conveniencia matemática sobre el realismo en el peor escenario posible. Y eso genera lo que el estudio llama riesgo de modelo, ¿no? Sí, La posibilidad de que el mapa que usamos no se parezca en nada al territorio cuando estamos perdidos en el bosque. precisamente. Y esto tiene consecuencias enormes. Las regulaciones bancarias, como Basilea III, obligan a los bancos a guardar una cantidad de capital para sobrevivir a esas crisis. Claro. Si tu modelo, tu mapa, subestima masivamente el riesgo de que todo se hunda a la vez, la cantidad de capital que guardas es peligrosamente insuficiente. Estás construyendo un dique para una ola de 2 metros cuando la que viene es de 20. Ni más ni menos. Vale, entiendo el problema. Los modelos son buenos para los días soleados, pero inútiles en un huracán. Entonces, ¿cuál es la solución que proponen estos investigadores? Porque esto suena como el santo grial de la gestión de riesgos. Bueno, aquí es donde la propuesta se pone realmente interesante. En lugar de buscar una única cópula perfecta, un único ADN que lo explique todo, Que ya hemos visto que es imposible. eso es. Proponen un enfoque híbrido, el distorted mix. Es una idea muy intuitiva. Dicen, de acuerdo, para el comportamiento normal del mercado, donde tenemos muchísimos datos fiables, usaremos este modelo estándar que funciona bien. Lo conocido. Pero, para los extremos, para las colas de la distribución, vamos a crear una colección de posibles modelos de desastre. O sea que en lugar de tener un único ingeniero de diques, reúnes a un comité de los ingenieros más pesimistas y paranoicos del mundo. Ja, sí.
Pides que imaginen todas las formas horribles en que el dique podría fallar. Es una gran analogía. Matemáticamente lo hacen usando algo que llaman funciones de distorsión. Mm, Con ellas, separan la zona central y tranquila de la distribución de las colas extremas y peligrosas. Esto les permite asignar diferentes ADNs de desastre, solo a esa zona de riesgo extremo. pero espera un momento. Si la elección de esos modelos de desastre depende de un grupo de expertos, ¿no estamos simplemente cambiando un problema por otro? ¿A qué te refieres? Antes el riesgo era que nuestro modelo matemático fuera erróneo. Ahora el riesgo es que nuestro comité de pesimistas no tenga suficiente imaginación para concebir el próximo tipo de crisis. Realmente es una mejora. Esa es la crítica clave. Y el documento es honesto al respecto. No elimina el riesgo de modelo. Lo que hace es gestionarlo de una forma más transparente. Ah, vale. El método te obliga a definir un universo de malos escenarios y luego busca, matemáticamente, el peor de todos dentro de ese universo. Entiendo. Su fortaleza es la flexibilidad. Ya no estás atado a un solo mapa. Tienes una colección de mapas de territorios peligrosos y el sistema te dice cuál de ellos representa tu mayor amenaza actual. Es un cambio de mentalidad. De predecir a prepararse. Exacto. Prepararse para un abanico de posibilidades adversas. De acuerdo, me convence. Tienes una caja de herramientas llena de pesadillas potenciales. La siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo encuentras la peor de todas sin tardar una eternidad en analizarlas una por una? El algoritmo que proponen es brillante en cómo ahorra tiempo y recursos. Es un proceso en 2 pasos. A ver, Primero, usan un método de exploración rápida. Imagina que es como mandar un dron a sobrevolar un terreno montañoso enorme para identificar a grandes rasgos dónde están los valles más profundos y peligrosos. una primera pasada. Eso es. El dron no mide la profundidad exacta de cada uno, simplemente los marca en el mapa. Cuidado aquí, y aquí, y aquí. Es rápido, pero aproximado. Y una vez que el dron ha marcado en el mapa las zonas de aquí hay dragones, Cambian a un segundo método, mucho más preciso, pero también más lento. Ahora que ya no necesitan analizar todo el mapa, envían a un equipo de topógrafos de precisión solo a esos valles que marcó el dron. claro. Y estos topógrafos miden con exactitud milimétrica la profundidad de cada uno, para encontrar, sin lugar a dudas, cuál es el punto más bajo, el peor escenario posible. Un equilibrio fantástico entre velocidad y exactitud. ¿Sí? Suena inteligente, pero también muy complejo. ¿Es algo que una empresa puede implementar de forma realista o es un ejercicio puramente académico? Porque si requiere una potencia computacional enorme, quizá no sea tan práctico. Es una pregunta pertinente. Los autores señalan que intentar analizar todas las combinaciones posibles desde el principio sería, efectivamente, prohibitivo. Claro. La belleza de este enfoque de 2 pasos es que reduce drásticamente la complejidad y hace el problema manejable. Y todo este esfuerzo se centra en optimizar una medida de riesgo muy concreta, el Average Value at Risk, o AV@R. Vale. Es importante detenerse aquí un segundo. Adelante. Las medidas de riesgo más antiguas, como el Value at Risk, el VAR, te decían, en el peor 1% de los casos, tu pérdida máxima será de X. Sí, pero no te decían nada sobre lo que pasaba dentro de ese 1%. El AVATR es más pesimista y por tanto más útil. Pregunta, de acuerdo, una vez que estamos en ese territorio del peor 1% de los casos, ¿cuál es la pérdida media que podemos esperar? Te da una imagen mucho más clara de cuánto duele de verdad un desastre. Exacto. Y esta medida es la que usan las regulaciones como Basilea III para la banca. Por tanto, el algoritmo está diseñado para responder a una pregunta muy práctica y regulatoria. Entendido. No solo te dice que vas a caer por un precipicio, sino que te da una idea de lo profundo que es. Vale, la teoría suena muy sólida. Pero, ¿funciona en la práctica? El estudio lo aplica a 2 casos, ¿verdad? Sí, y son 2 casos muy diferentes y, la verdad, muy reveladores. A ver. El primero es el que uno esperaría. Un portafolio de índices bursátiles mundiales, desde el S&P 500 de Estados Unidos hasta el Nikkei de Japón, con datos de 2005 a 2019. Un periodo que, crucialmente, incluye la crisis financiera de 2008, el laboratorio ideal para probar un modelo de crisis. Exactamente. ¿Y qué encontraron? Pues el resultado fue claro. El riesgo, medido con su método, era sustancialmente más alto que el que predecía un modelo estándar, de los que asumen normalidad. Claro. Pero lo más interesante es por qué el algoritmo, al buscar el peor escenario,
le dio casi todo el peso a un tipo específico de ADN de desastre. Ajá. Un tipo de cópula llamada cópula T. ¿Y qué significa eso en cristiano? ¿Qué hace esa cópula T? Una cópula T modela un mundo donde, en los extremos, las cosas se mueven juntas de forma mucho más violenta de lo normal. Es un ADN que dice: en el día a día los gemelos pueden ser independientes, pero cuando hay pánico no solo se mueven igual, sino que sus movimientos se amplifican mutuamente. El algoritmo confirmó matemáticamente lo que la intuición y la experiencia de 2008 nos gritaron. Que en una crisis las correlaciones se disparan de maneras que los modelos sencillos ni siquiera pueden concebir. Exacto. Vale, lo de los mercados financieros tiene sentido, al fin y al cabo hay datos por todas partes. Pero lo que me explota la cabeza es que lo apliquen al ciberriesgo. Ya. Ahí los datos son un caos. ¿Cómo demonios consiguen que funcione en ese entorno? Ese es para mí el caso de estudio más impresionante. Analizan datos de brechas de seguridad en Estados Unidos de una base de datos pública. Y como dices, es un mundo completamente distinto. Los eventos son más esporádicos, las pérdidas pueden variar desde algo trivial a algo multimillonario, y la relación entre, no sé, un hackeo a una gran empresa y la pérdida de un portátil con datos en otra. No es nada obvia. Es como intentar predecir terremotos en una zona donde nunca antes ha temblado. Buena comparación. Y aún así, el método funciona. Funciona en el sentido de que logra su objetivo: identificar la estructura de dependencia más peligrosa dentro del conjunto de opciones que le dan los expertos. Vale. En este caso, el algoritmo no señala a la cópula T, sino a otra diferente, la cópula de Gumbel, otro nombre técnico. ¿Qué particularidad tiene este ADN Gumbel? La cópula de Gumbel es especialmente buena modelando la dependencia en la cola superior. La cola superior. Es decir, en escenarios donde muchas cosas malas y de gran magnitud suceden a la vez. No se trata solo de que las cosas caigan juntas. Se trata de que los peores eventos de cada categoría ocurran simultáneamente. Es increíble porque justo la semana pasada leíamos sobre el ciberataque a un gran hospital y el efecto en cadena que tuvo en toda la red sanitaria. Ajá. No fue un solo fallo. Fue la correlación catastrófica de la que habla el estudio. Falló el sistema de citas, luego el de historiales, luego el de farmacia. ¿Todo a la vez? Cada uno fue un desastre por sí solo, pero la catástrofe fue que ocurrieran al mismo tiempo. Es exactamente ese escenario de cola superior del que hablas. Exactamente, ese es el tipo de riesgo que una cópula de Gumbel captura y que un modelo estándar ignoraría por completo. Ya veo. Este caso demuestra el valor del enfoque precisamente cuando la incertidumbre es máxima y los datos históricos son escasos. Pero, y esto nos lleva de vuelta a tu acertada crítica de antes, A la dependencia de los expertos. eso es, subraya la dependencia total del modelo en esas opciones iniciales. Si los expertos que configuraron el modelo para el ciberriesgo no hubieran incluido la cópula de Gumbel en su colección de desastres, el algoritmo nunca la habría encontrado. Claro. El método es robusto dentro de su universo, pero la definición de su universo sigue siendo un juicio humano. De acuerdo. Creo que tenemos una imagen completa. Si tuviéramos que resumir los puntos clave que hemos aprendido. El primero, para mí, es clarísimo. Los modelos de riesgo tradicionales tienen un punto ciego gigantesco. Son miopes. Totalmente. Se centran en el día a día y se quedan completamente ciegos cuando el cielo se desploma. Sin duda. Y como segundo punto, este enfoque del distorted mix ofrece un marco de trabajo muy inteligente y flexible para abordar esa ceguera. Ya. Acepta que no podemos tener un mapa perfecto y en su lugar nos da una colección de mapas de zonas peligrosas y nos ayuda a identificar cuál es la más amenazante para nosotros. El tercer punto sería el algoritmo en sí. Esa combinación de un dron explorador rápido y un equipo de topógrafos precisos es una solución muy elegante a un problema computacionalmente masivo. Sí. Significa en la práctica es que un banco o una aseguradora podría usar esta herramienta para decir: no solo necesitamos X capital, sino que lo necesitamos porque nuestro mayor riesgo es que los mercados asiático y americano se hundan juntos de esta manera específica, con este ADN de crisis. Exacto. Cambia el cuánto capital necesitas por el por qué y cómo se materializa el riesgo. Y eso es infinitamente más útil para gestionarlo. Pasar de una cifra a una narrativa del desastre es mucho más potente. Pero nos deja con un pensamiento final para la reflexión. A ver, El método es extraordinariamente bueno para encontrar el peor escenario entre un conjunto de desastres conocidos o imaginados por los expertos.
Pero esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo nos preparamos para un tipo de crisis cuya estructura de dependencia es tan nueva, tan extraña, que nadie la ha incluido en la lista de candidatas? Uf, ¿Cómo se modela el riesgo de lo verdaderamente inimaginable? una pregunta que nos deja pensando. Y un recordatorio de que, por muy sofisticados que sean nuestros diques, siempre hay que vigilar el horizonte. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad.